Buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con el segundo tema de hoy día martes, lo cual corresponde a la fase uno del proceso presupuestario, que es la programación multianual presupuestaria. ¿Se puede ver mi presentación? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, profesor. Gracias. Ya, yo sé que es un día, ya sé que es un poco cansado ahorita a la hora, después de haber trabajado. Hay que hacer un pequeño esfuerzo más para poder terminar. Ya falta poco para el tema del curso que se está desarrollando a través de la fundación. A ver, ya. Hoy día vamos a ver específicamente cuál es la normativa y la descripción de ese proceso presupuestario, que es el tema de la programación multianual presupuestaria, ¿no? Vamos a ver también cómo el MEF brinda los diplomas de gasto, tanto de ingresos y gastos, ¿no? Así como los anexos respectivos, en caso de gobiernos nacionales y regionales, eh, en el tema de presupuesto e ingresos, ¿no? Bueno, vamos a ver también la etapa de estimación de ingresos, solamente la etapa de estimación de ingresos, lo cual es una etapa dentro de la programación multianual y formulación presupuestaria, ¿no? Esta etapa corresponde a la etapa de la programación multianual presupuestaria, lo cual lo rige la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, que es la Directiva número 002-2024. Y vamos a ver las preguntas y respuestas, ¿no?, de ustedes. Eso va a ser un poco más, eh, más corto que ayer. A ver, ahora sí vamos a presentar. Ya, como les decía, dentro de las 5 fases del proceso presupuestario, la primera fase es la etapa de la programación multianual presupuestaria. En esta etapa principalmente se desarrollan eh, cuatro aspectos. Uno, se estiman los ingresos de los pliegos. También se comunica, se desagrega y se registra las asignaciones presupuestarias multianuales. Eso es lo principal que se desarrolla en esta etapa, ¿no?, que es la primera etapa para pasar a la siguiente etapa, que es la formulación presupuestaria, que es la segunda fase del proceso presupuestario. La programación multianual presupuestaria, según el artículo 23, 24 y 26 del DL 1440, abarca 3 años, ¿no? La programación multianual se desarrolla para 3 años, es decir, para el año 2027, 2028 y 2029. Y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. Como hemos visto en las láminas de ayer, hay principios dentro del DL 1440, ¿no? En tema de que el principio de equilibrio presupuestario, por ejemplo, ¿no?, entre los ingresos y los gastos debe ser igual. La asignación presupuestaria multianual. ¿Qué es la asignación presupuestaria multianual o qué es la APM? Muchos lo conocen como el techo presupuestario, ¿no? Siempre escuché en las oficinas, el techo presupuestal llegó o nos notificaron el techo presupuestario, pero técnicamente es la asignación presupuestaria multianual. ¿Qué es la APM, no? O qué es el techo presupuestario, como lo conocen vulgarmente, ¿no? Es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario. Es el límite máximo. Más que eso no se va a poder programar ni por el lado de los ingresos ni por el lado de los gastos, por encima de los cuales no se podrá programar ningún gasto. Eso es la asignación presupuestaria multianual. La APM, vamos a nombrarlo así, ¿ya? APM o asignación presupuestaria multianual. La APM tiene carácter vinculante para el año 1 e indicativo para los 2 siguientes años, que es para el año 2 y el año 3. Es decir, que todos los años es revisada, es modificada en caso hubiera cambios en cualquiera de los factores tomados en cuenta para su estimación. Claro, como les decía el día de ayer, es en el marco, es en base al marco macroeconómico multianual, donde se proyecta macroeconómicamente las variables PBI mundial, PBI nacional, consumo, gasto, inversión,
exportaciones, importaciones, las finanzas públicas, ¿no? Entonces, como ese marco macroeconómico multianual es actualizado anualmente, y uno es elaborado y actualizado anualmente, entonces es por eso que es revisada y modificada en caso hubiera cambios, y de manera anual, ¿no? Por eso que dice que el APM es vinculante en el año 1, indicativo en el año 2 y 3. Es decir, que todos los años el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, notifica, estima y reporta a las entidades cuál es su APM, ¿no? Ya. La agregación de la APM de los pliegos no podrá ser superiores al límite de gasto al que hace referencia la estimación de límites máximos, ¿no? Es decir, que la suma de todas las APM de los pliegos no puede ser superior a lo que se establece en el marco macroeconómico multianual, ¿no? Las finanzas públicas, el principio de equilibrio fiscal. Perdón, estoy viendo. Sí, ya. A ver, continuamos. Ya. ¿Qué etapas comprende el tema de la asignación presupuestaria multianual? ¿Qué etapas comprende la programación multianual presupuestaria? Comprende 4 etapas. Uno es la estimación de los ingresos, lo cual se desarrolla entre el 20 de enero hasta el 4 de marzo aproximadamente. Esas son las fechas en las cuales se hace el tema de la estimación de los ingresos. Los pliegos sustentan, registran. Si la Dirección General de Presupuesto Público a través de la sectorista determina que tu pliego va a sustentar, se brindan los PPTs de apoyos, las ayudas memorias y se sustentan, ¿no? Como les decía, son los pliegos que sustentan en la mayoría de los casos son los pliegos que tienen mayor recaudación de ingresos distintos a RO, ¿no? Ya. La proyección de gasto, bueno, esto lo hace la Dirección General de Presupuesto Público, la proyección de gasto multianual de la cartera priorizada de proyectos del PENIS, ¿no? Entre otros. Lo que hacen los pliegos es la estimación de ingresos, y la DGPP, a través del aplicativo de recolección de datos, hace la estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual. Más o menos se desarrolla, ellos tienen plazo hasta el mes de mayo, presentarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros, y se aprueba y se descarga dichos diplomas de gastos en el aplicativo de recolección de datos, ¿no? No es que el MEF te va a notificar a través de un correo o por mesa de parte, sino es a través de ese aplicativo que se tiene que descargar la asignación presupuestaria. Ahí están los oficios, los anexos respectivos. Y como cuarto paso, hace la desagregación y el registro de las APM, ¿no? Desagrega y registra las APM en dicho módulo, ¿no? A ver, el detalle de las etapas de la programación multianual presupuestaria se especifica en la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Lo que les dije, estas etapas, ¿no? Bueno, en materia de los ingresos, para el cálculo de la asignación presupuestaria multianual, los pliegos remiten la información que sea solicitada por la DGPP para las fuentes de financiamiento distintas a los de recursos ordinarios, ¿no? Es decir, que solamente se hace la proyección de ingresos de la fuente RDR, donaciones y transferencias, recursos directamente recaudados, recursos determinados. Solamente de esas fuentes de financiamiento. Las estimaciones de los recursos del Fondo de Compensación Regional y los ingresos públicos que comprenden la realidad minera, canon, sobre canon, petrolero, el Foncomún, que es el Fondo de Compensación Municipal, el FOCAN, que es el Fondo Socioeconómico de Camisea, la participación de renta de aduanas y otros, por norma expresa que la directiva lo establece cada año, son efectuadas por la Dirección General de Presupuestos Públicos. Es decir, que esos rubros de la fuente de financiamientos no se hace la programación o se registra la proyección de ingresos, sino eso ya el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ya lo establece cuánto debe ser, y eso solamente se registra.
Bueno, ¿qué actores participan en la estimación y determinación de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Principalmente son 5 actores, ¿no? La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Esta dirección da información de los ingresos por fuente de financiamiento y rubro, ¿no? En base al marco macroeconómico multianual, ellos hacen la proyección también de los ingresos por fuente y rubro, ¿no? Que es, se puede decir, una línea base, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones brinda el famoso PMI, ¿no? Que es el programa multianual de inversiones, que es insumo para hacer la formulación presupuestaria para el tema de inversiones. La Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos brinda los costos de los ingresos, ¿no? Correspondientes a los recursos humanos. En el tema de gobiernos nacionales y gobiernos regionales existe el famoso AIR, ¿no? Que es el aplicativo informático de registros de recursos humanos del sector público. Es decir, que en ese aplicativo están todos los conceptos que tiene un personal, ya sea CAS 276, 728, docentes universitarios, entre otros, ¿no? Ahí están todos los conceptos que tiene cada persona, ¿no? Entonces, en base a eso solamente se proyecta para el siguiente año cuántos son los montos, ¿no? Bueno, en este caso también es recomendable, en los más de 8 o 9 años que vengo desarrollando la programación multianual y formulación presupuestaria, a veces la DGPP te asigna en base a las plazas ocupadas. Entonces, una recomendación es de que todas las plazas sean ocupadas, ¿no? Porque hay plazas libres y la APM a veces te viene menos por ese motivo, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento, bueno, en este caso son los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de los pliegos, ¿no? En la fase de identificación, pero no, la fase de identificación a veces supera o es más del APM, ¿no? Esto es como referencia nada más. Vamos a ver en la directiva de programación y formulación, donde se deja sin efecto esta dirección, ¿no? Dentro del artículo 25 de la ley 1440, o la fase de identificación, como lo conocían en tema del cuadro de necesidades, ¿no? Para la programación multianual. La Dirección General de Tesoro Público, ¿qué brinda la Dirección General de Tesoro Público? La estructura financiera del presupuesto. Vamos a ver también más adelante cómo es esa estructura financiera, ¿no? Por fuente de financiamiento en este caso, ¿no? Principalmente lo que es rojo. Vamos a ver ahorita el tema de diplomas 2026-28 de ingresos y gastos, así como los anexos en un gobierno nacional. Igual sucede en gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que le decía, este es el aplicativo, el módulo de recolección de datos. En este aplicativo, ahí pueden ver, acá no solamente se publica el diploma, sino también el proyecto de ley de presupuesto. Ya. En lo que es diplomas, cuando ingresan a diplomas, ahí van a poder ver, por ejemplo, el diploma anexo, ¿no? Tanto de ingresos, gastos y anexos, ¿no? De gobierno nacional regional. Van a poder ver el tema de la estimación de financiamiento de ingresos, la asignación presupuestaria de gastos. Van a poder ver un anexo que es el anexo 1, que es la asignación presupuestaria de gastos por unidad ejecutora y subgenérica de gasto. No todos tienen todos estos anexos. Según lo que ustedes van a poder descargar, esos son los anexos que le corresponden al pliego, ¿no? Por ejemplo, el anexo 1, el anexo 2 es la asignación presupuestaria de gastos por unidad ejecutora y específica de gastos. Incluso ya te da cuál es tu APM por específica, cuánto debes programar en cada específica de gasto, ¿no? Los montos mínimos a programar por pliego y específica de gasto, ¿no? El anexo número 4, los montos mínimos a programar por unidad ejecutora, incluso, ¿ve? Cuánto debes programar por cada unidad ejecutora y específica de gastos también, ¿no? El anexo 5, que es montos mínimos a programar por unidad ejecutora, estructura programática, o sea, te da ya por programa presupuestal, ¿sabe? Y específica de gastos. El anexo número 6, que es la asignación presupuestaria de ingresos por pliego.
y específica de transferencias de recursos determinados. El anexo número 7, que es asignación presupuestaria por unidad ejecutora y específica de ingresos. En lo que es la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, el ROC, ¿no? Y el anexo 8, que es cantidad máxima de plazas, puestos y posiciones de personal activo y registros de contrato administrativo de servicios asociado a la asignación presupuestaria, ¿no? Te dice cuánto es la cantidad máxima que debes programar en tema de personal activo, ya sea 276, personal docente, 7, según lo que tenga la entidad, ¿no? Y registros casi incluido ahí. Este es un anexo que recién el año pasado ha salido, eso no había antes. Entonces cada vez el MEF cada vez restringe más, ¿no?, a los pliegos presupuestarios. Pero eso lo hace en base a lo que está registrado en el AIR. A ver, acá como les decía, por ejemplo, el 2 de junio a las 5:55 ya estaba subido en el sistema el diploma de gastos, lo que vimos antes. Esto, por ejemplo, es el tema del el primer reporte de ingreso, diploma de ingresos, estimación de financiamiento de ingresos, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Sabes que tu pliego 526 vas a poder, la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados en el 2026 vas a programarte el saldo de balance 870.000. En otras genéricas que no incluye saldo de balance, que son los flujos de ingresos durante el año, 7.339.000, ¿no? Total, tu programación en tu asignación para el 2026 es 8.209.386 en la fuente RDR. A lo que es donaciones y transferencias solamente se programa saldo de balance. En este caso 500.000 soles, ¿no? Lo que es flujos de ingreso, eso en este caso se sustenta también ese ingreso que vas a tener, y la Dirección General de Presupuesto Público al final te establece el monto para las donaciones, ¿no? Recursos determinados, el tema de recursos determinados de igual manera, ¿no? Igual en recursos determinados te dice el saldo de balanza es programarte 10.200 soles, y en otras genéricas, en este caso como es una universidad pública que no incluye saldo de balance, el flujo mejor dicho es 58.519 soles. En este caso también no tiene flujo acá, no tiene flujo porque no tiene seguramente contratos de donaciones o convenios para donaciones y transferencias para el siguiente año fiscal, ¿no? Si no te viene acá establecido ya que debes programar como esto. Ya, en total este pliego, si pueden observar, acá es las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, ¿verdad? Entonces aquí el pliego en total se va a tener que programar 8.738.105 en las fuentes de financiamiento distintas a RO. No solamente maneja estas fuentes de financiamiento. El 2027, 8.839.000 soles, y el 2028, 8.835.000 soles. Entonces, eso es la proyección que hace eso es lo que te notifica el MEF en tu asignación presupuestaria multianual de ingresos, ¿no? Eso es por el lado de los ingresos. Ya, ahora eso es por lado la estimación de financiamiento de ingresos, el anexo a ingresos. Ya, ahora vamos a ver la asignación presupuestaria de gastos. Por ejemplo, aquí te asigna, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Tu asignación presupuestaria, pero por ejemplo en RDR, donaciones y recursos determinados, por ejemplo en RDR 8.200.000, donaciones medio millón, recursos menos 68.000, son los mismos montos por lado de los ingresos, no puede ser mayor ni menor. Ya, en RO por ejemplo te dice, ¿sabes qué? Tu pliego 526 vas a programarte en la genérica 2.1 personal 37 millones 203.544. En la genérica 2.2 pensiones 1.823.000 soles. En la genérica 2.3 bienes y servicios 8.131.000 soles. En la genérica 2.5 otros gastos 1.107.000 soles.
En la genérica 12 el gasto de capital 37.721.000 soles. En total, en RO, ¿cuánto te está asignando? 85.988.950 soles. Ya, eso es en la fuente RO. En lo que es la fuente RDR te dice, ¿sabes qué? Tu pliego vas a programarte en la genérica 2.1, en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, 985.657 soles, ¿no? Y en la genérica 2.3, bienes y servicios, 7.223.000 soles, haciendo un total de 8.209.000 soles. Ahora, en lo que es donaciones y transferencias, te dice, ¿sabes qué? Tu pliego vas a programarte en lo que es en la genérica 2.3, bienes y servicios, que es gasto corriente, 342.000 soles, y en lo que es la genérica 2.6, gasto de capital, 158.000 soles, ¿no? Lo cual corresponde a medio millón de soles. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta entidad, todo lo que es donaciones y transferencias corresponde a proyectos, principalmente a proyectos de Fondesit. Y según su plan operativo de esos proyectos, casi todos sus gastos, por no decir el 100% de sus gastos, son gastos corrientes o gastos en bienes y servicios. Entonces, ahí hay un problema ya, por ejemplo, ¿no? Y entonces, se puede modificar esta asignación presupuestaria multianual, o sea, se puede modificar, por ejemplo, dentro de ese monto, tú puedes sustentar al momento de la sustentación de presupuesto, registrando los formatos que vamos a ver también luego, los formatos respectivos, para modificar. Por ejemplo, yo no quiero una 2.6, yo quiero una 2.3. ¿Por qué? Porque mira, presento mis proyectos que yo tengo de Fondesit, digo, ¿sabes qué? Estos proyectos de Fondesit, según su plan operativo aprobado por Concitec, tienen programado gasto corriente. Gasto de capital no voy a poder ejecutar porque no tiene programado. Entonces, ahí todavía le falta al MEF, todavía le falta, porque, ¿por qué digo todavía le falta? Porque en el lado del gasto ellos te asignan de esa manera, ¿no? Por el lado del gasto, ahí debe haber también una estimación así como de ingresos, una estimación previa a nivel de genérica por el lado del gasto, ¿no? Porque no es lógico que te programe, por ejemplo, en la 2.6, teniendo en cuenta que tus proyectos Fondesit, que es financiado por Concitec, son para gasto corriente. Pero eso ya seguramente va a ir mejorando el tema del MEF, ¿no? Ya, en lo que es recursos pero sí, como te digo, hay la posibilidad a través de los formatos que establece la directiva de programación para poder modificar ese diploma de gasto, ¿no? O sea, no es que va a quedar así, puedes modificar esto acá y todo se va a gasto corriente, pero es un trabajo que se tiene que hacer a la fin de presupuesto. Ya, en lo que es recursos determinados, bueno, en lo que es bienes y servicios, 68.000 soles, y en activos no financieros, 646 soles, 68.619 soles. Entonces, el total de diploma de gastos para el año 2016 es de 94.767.000 soles, por ejemplo, en este pliego, ¿no? El 2027 es 96 millones la proyección, y el 2028 son 98 millones. Tienen que tener en cuenta lo que dice también aquí abajo, ¿no? Considera, por ejemplo, compensación por tiempo de servicios para docentes universitarios, ley 32091. Se están considerando dentro de este diploma de gasto el tema de la CTS para docentes universitarios. Eso se debe considerar. Considera el financiamiento por el nombramiento docente, ley 32261, y la fuente de financiamiento de recursos de una genérica. Es decir, que está garantizado el financiamiento de los docentes universitarios, lo que se dice en base a la ley 32261. Considera la asignación correspondiente del incremento de ingresos para servidores del régimen 2728, 1057, ley 30057, 29709, en la genérica 2.1. Entonces acá también, dentro de la genérica 2.1, considera los incrementos que hubo durante el año anterior o durante el año fiscal de esos decretos legislativos. Considera la asignación de la continuidad del pago de reajuste de pensiones de la ley 20.530, decreto supremo 03. En la genérica 2.2 en RO considera también ese incremento, ¿no? El tema del pago de reajuste a los pensionistas. Considera recursos por el concepto de asignación por tiempo de servicios de 25 a 30 años para docentes universitarios, ley 32091.
considera también el pago de las famosas asignación por tiempo de servicios, ¿no? Las ATS. Considera también eso. Entonces, los recursos humanos tienen que hacer una proyección cuántos van a cumplir 25-30 años y considerar dentro de la Estados Unidos esa programación. Considera recursos por el concepto de subsidio por sepelio y luto para docentes universitarios. Fuente de financiamiento de arreo genérica 2.2. También considera eso, ¿no? Aunque yo sé que sepelio y luto es algo que no se puede programar a ciencia cierta porque no se sabe cuántos docentes pues, sus padres van a fallecer, ¿no? Pero de todas maneras se considera un monto fijo en base a lo ejecutado años anteriores. Y eso es por el lado del gasto. Y hasta ahí estamos claros, creo. A ver, vamos a continuar. Ya, esto es el anexo 1, que también no solamente te dice, ¿sabes qué? Tu prima de ingresos y gastos es así. También el MEF, a través de estos últimos años, se viene implementando el tema de los anexos, ¿no? Que son algo ya específico que tú como pliego debes programarte en tales partidas o específicas, genérica, subgenérica o específica detallada. El gobierno nacional regional, este es el anexo 1, ¿no? El tema del gobierno nacional regional. Unidad ejecutora, asignación presupuestaria de gastos por unidad ejecutora y subgenérica de gastos. A nivel de subgenérica te dije, ¿sabes qué? Tu universidad, tu pliego 526 vas a programarte en la genérica 2111 en personal administrativo 20 millones. En la genérica 2115 docentes universitarios 20 millones. En personal administrativo 9 millones. En lo que es gastos variables y ocasionales 727 mil soles. En lo que es CAS 2.927.000 soles. En lo que es la fuente de RO. En lo que es contribución, obligaciones del empleador 2.457.000. Gastos variables y ocasionales 1 millón de soles. En la genérica 2211, subgenérica 2211 pensiones 1.697.000 soles. En la subgenérica 2221 prestaciones de salud y otros beneficios 126.000 soles. Entonces esto es lo que te dice el web, ¿sabes qué? En tales subgenéricas de gasto, en la genérica 2122 te vas a programar de esa manera, ¿no? O sea, ya te dice, te limita ya a programar. ¿En base a qué? A la IR, ¿no? Estos conceptos, como les decía, están en el AIR. Entonces, como el MEF ya sabe cuánto es el monto que se gasta en cada concepto, ya te establece cuánto tú debes programar con la finalidad de que no tengas problemas en la ejecución de gasto, ¿no? Porque a veces programas mal en estas subgenéricas y al siguiente año ya tienes problemas en la ejecución de gasto. En lo que es RDR también te dice, ¿sabes qué? En la genérica 2111 te vas a programar 14.000 soles, 2115 512.000 soles, 2119 14.400 soles, 2113 que es CAS 407.000 soles, 2131 que es obligaciones al empleador 36.000 soles. Entonces estos son el anexo específico a nivel ya de subgenérica de gastos, ¿no? Que sí o sí se debe cumplir para poder cerrar la etapa de la formulación presupuestaria. Si tú, por ejemplo, programado en personal administrativo 7.800.000 soles, no vas a poder cerrar el aplicativo. Tiene que ser igual. El aplicativo de la formulación presupuestaria hace cruce con estos anexos de aquí. Tanto para el 2026 de igual manera, el 2027 de igual manera. Se entiende, ¿verdad? Disculpe. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Ya, continuamos. El anexo número 2 es el anexo de la asignación presupuestaria de gastos por unidad ejecutora y específica ya de gasto, ¿ya? Por ejemplo, aquí te dice, ¿sabes qué? Tu pliego 526 y unidad ejecutora 104 vas a programarte en la genérica, por ejemplo, 21.19.14, que es aguinaldo de contrato emitido de servicios, 75.600 soles. En la 21.1.13.1
vas a programarte 2.925.000 soles. En la genérica 21, 31, 1, 15, que es contribuciones de salud, vas a programarte 232.109 soles. Entonces, acá ya está establecido los montos fijos que debes programar en dichas específicas de gasto, ¿no? Específica detallada o específica, ¿no? Ya, en lo que es RDR de igual manera, ¿no? En aguinaldo vas a programarte 14.000, en CAS en la 21.1.13.1 407.000, y en lo que es contribuciones de salud 36.000 soles, ¿no? Entonces de esta manera se determina el tema de la asignación presupuestaria por unidad ejecutoria específica de gasto. Todo esto es en base al AIR, ¿no? Ya, acá lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en la fuente de financiamiento recursos determinados, el MEF te asigna cuánto debes programar en cada específica de gasto en dicha fuente de financiamiento, lo que es recursos determinados. Por ejemplo, dice en canon hidroenergético 3.516 soles, en canon forestal 1.293 soles, en regalías mineras 53.710 soles. Esto es lo que debes programarte por el lado de ¿qué? ¿Del gasto o del ingreso? Del ingreso. Cuando ven 1 acá es ingreso, cuando ven 2, como la anterior lámina, 2 es gasto, ¿ya? Esto es el anexo número 6, que es pliego, asignación presupuestaria de ingresos por pliego y específica de transferencias de recursos determinados. Hemos visto acá el anexo número 6, ¿no? Igual hay para el tema de recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? En este caso en el pliego 526 no maneja esa fuente de financiamiento. Ya. De igual manera te establece el anexo 8, que es cantidad máxima de plazas, puestos y posiciones de personal activo y registros de CAS asociados a la asignación presupuestaria multianual, en caso de gobiernos nacionales y gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Administrativos auxiliares vamos a programar de 52 plazas, funcionarios directivos 19 plazas, profesionales 55 plazas, técnicos 119 plazas. En los casos vas a programarte 150 plazas, en docentes universitarios 262 plazas y en funcionarios públicos de servicio civil 3, que son las autoridades. Número de horas para docentes contratados por obra solo aplica a unidades ejecutorias de educación. Bueno, eso no aplica en este caso al pliego 526. De esa manera viene el tema del diploma de gasto. Ya. Bueno, en este caso, por ejemplo, no viene por ejemplo, el anexo número, vamos a ver, el anexo número 5, que es montos mínimos a programar por unidad ejecutora, estructura programática, ¿no? Pero sin embargo, este pliego 526 solamente tiene un programa presupuestal, que es el programa presupuestal 066, que es formación universitaria de pregrado, ¿no? Este programa de presupuestal está compuesto por acciones comunes y actividad, productos, en este caso los productos deben ser las acciones comunes y productos y actividades. Por ejemplo, en acciones comunes está gestión de programa, seguimiento y evaluación de programa, acreditación de carreras profesionales, fortalecimiento institucional de las universidades. Un producto dentro del programa es docentes con otras competencias, la selección docente, ejercicio de la docencia universitaria, evaluación docente, selección docente. Otro producto que está dentro del programa presupuestal es los programas curriculares adecuados, que es la gestión curricular y fomento de la investigación formativa. Otro producto son los servicios adecuados de apoyo al estudiante, que es apoyo académico, bienestar y asistencia social, servicios educacionales complementarios y el último producto es infraestructura y equipamiento adecuados, con la actividad, en este caso, que es mantenimiento y operación de la infraestructura y equipamiento. Ya, a ver, por ejemplo, ustedes si quieren ver los programas presupuestales de los pliegos, pueden, por ejemplo, acá ponen MEF Home. Mientras carga, voy a cerrar mi ventana porque está que llueve.
ustedes cuando ingresan ponen MEF Home, les va a salir esta ventana que es Home Ministerio. Los ponen ahí. Esta es la página del MEF, que es la página más amigable, se puede decir, ¿no? Que está por cada sistema, ¿no? Presupuesto público, por ejemplo, acá le ponen presupuesto público. Y aquí van a poder ver el tema de los programas presupuestales, ¿no? Está cargando. Es un poco lento el internet, disculpen. Ya, una vez que carga, se van aquí a presupuesto por resultados. Y aquí pueden observar ustedes en programas presupuestales, pueden observar la estructura programática, ¿no? O los planos presupuestales. Ahí, por ejemplo, pueden ver todos los programas presupuestales que puede manejar el gobierno nacional y el gobierno regional, ¿no? Ahí están todos los programas presupuestales. Y los gobiernos locales también de igual manera, ¿no? ¿Qué programas, qué productos y actividades maneja el gobierno local, ¿no? Yo lo que les hice ver es el programa presupuestal 066, que es este programa de acá. Es un programa que maneja las universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Todas las universidades públicas manejan este programa. Programa presupuestal 066, que es formación universitaria de pregrado. Y ahí pueden ver el tema de la cartera presupuestaria, que es programa presupuestal, los productos, que son acciones comunes y productos, las actividades, la función, la clasificación funcional, función, división, grupo y la finalidad, ¿no? Y es la clasificación programática, ¿no? Y la unidad de medida, que es parte de la clasificación funcional. Entonces, bueno, eso es en el primer tema. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguien que quiere consultar aquí antes de pasar al siguiente tema? Ya, continuamos entonces, ¿verdad? Ya. Seguimos, continuamos. Vamos a pasar al tema de la etapa de estimación de ingresos para gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, lo cual está regulada por la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, Directiva 02-2024 y sus modificatorias. Ustedes también, cuando ya trabajan en presupuesto público, pueden ingresar, por ejemplo, aquí en MEF. Ya, bueno, otra vez voy a ingresar, ¿ya? Ponen MEF Home, ingresan y ahí pueden ver todas las directivas, resoluciones directorales, leyes, decretos de urgencia, todo lo referente a presupuesto público, ¿no? Se van a presupuesto público, luego se van aquí en cuadernillo normativo. Y luego de eso pueden observar ustedes por ejemplo las directivas, ¿no? Ya, yo quiero ver la directiva de programación multianual y formulación presupuestaria. Entonces te vas a directivas y aquí están las directivas que regulan todas las fases del proceso presupuestario. Por ejemplo, vamos a ver, aquí está la directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria, la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Esta directiva vamos a ver a continuación. Esta es la directiva y esta es la modificación que hubo de la directiva, ¿no? Con resolución directoral número 0725. Entonces vamos a ver eso a continuación. Acá están los anexos, como les decía, para la programación
Acá están las definiciones. Están el cuadro de plazos e hitos para la programación y formulación, el cuadro de plazos para la remisión de información, el cronograma de reuniones y el resumen ejecutivo, ¿no?, para presentar a la DGPP. Tanto el gobierno nacional, regional, gobiernos locales y las ETEs, ¿no?, pues el tratamiento empresarial. Ya. Quedó claro esa parte, ¿no? Ahí está un poco lento el internet. Acá está la directiva, ¿ves? Esta es la directiva de programación interna. Y esto es la resolución directorial que modifica dicha directiva. Vamos a ver, voy a ir hecho lo más entendible, se puede decir, para poder entender esta. Yo sé que es un poco complejo, ¿no? Pero vamos a entrar a eso, a ver. Ya, continuamos. Vamos a ver el marco y alcance normativo de la etapa de la... Vamos a ver solamente, recuerden, la etapa de estimación de ingresos. Eso lo voy a marcar, ¿ya? Para que... Solamente vamos a ver esta etapa en esta fase del proceso presupuestario. Solamente vamos a ver esa etapa de estimación de ingresos. No vamos a ver toda la directiva, solo vamos a ver esa etapa específica nada más. Vamos a ver el marco y alcance normativo, la programación multianual presupuestaria, la etapa de estimación de ingresos, la proyección de ingresos y su registro, pautas sobre metodología de estimación de ingresos, cuáles son las metodologías para estimar los ingresos, la sustentación de la estimación de los ingresos y las solicitudes de modificación de registro de la estimación, ¿no? Lo que les decía yo, que se modifica de una genérica a otra. Entonces, vamos a ver cómo es ese proceso, ¿ya? A ver, ¿cuál es el marco y el alcance normativo? Bueno, principalmente es el artículo 23 y 24 del DL 1440, que es Decreto Legislativo de Estimación del Presupuesto Público, y la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, ¿no?, que hemos visto que fue aprobada en 2024 y a través de una resolución directoral fue modificada en 2025. El alcance normativo, las disposiciones técnicas son del alcance de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, ¿no? La Dirección General de Presupuesto Público, o DGPP, es la encargada de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Dentro de esa está la programación multianual, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las etapas de la programación multianual presupuestaria? Como hemos dicho, eran tres, ¿no? Uno es la estimación de ingresos, la aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual y la distribución y registro de la asignación presupuestaria multianual. Bueno, en la etapa primera, que es estimación de ingresos, la estimación de ingresos comprende los flujos financieros. ¿Qué son los flujos financieros? Son los ingresos que voy a tener durante el año fuera del saldo de balanza, para las fuentes de financiamiento distintas a RO. Eso que les quede claro, ¿ya? ¿Qué voy a poder proyectar yo como pliego? Todo lo que es distinto a las fuentes de financiamiento RO, que se prevé recaudar o percibir durante los 3 años, que comprende la programación anual presupuestaria, incluyendo la proyección de los saldos de balance correspondientes. Entonces, aquí hay muchos pliegos que pude darme cuenta que la proyección de saldo de balance, a pesar de que ya está programado por el lado de los ingresos, y como está por el lado de los ingresos, también está por el lado del gasto. Por ejemplo, el contador el siguiente año te dice: ¿sabes qué? En la fuente de financiamiento RDR tienes 1 millón de soles de saldo de balance. Ya, excelente. Sin embargo, yo el año anterior ya programé en el saldo de balance, en mi estimación de ingresos, medio millón de soles. Entonces, hay muchos pliegos que hacen la incorporación del 1 millón de soles de saldo de balance, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Sin embargo, no se percataron de que ya ellos ya hicieron un registro
en la estimación de ingresos, en la fuente financiamiento RDR, en la genérica específica saldo de balance. Entonces no correspondería eh, eh, incorporar a través de un crédito suplementario el millón de soles, sino correspondería solamente registrar la diferencia, que es medio millón de soles, ¿no? Entonces eso hay muchos pliegos actualmente tienen ese inconveniente, ¿no? Ya, la aprobación, comunicación y la asignación de la asignación presupuestaria multianual. Se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario para los próximos 3 años. Acá se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios. Ese límite máximo por encima del cual no se va a poder programar ningún ingreso ni gasto. El MEF, a propuesta de la DGPP, presenta la APM anualmente al Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Cuándo lo presenta? En el mes de mayo. Así lo establece el DL 1440. La asignación presupuestaria multianual o la APM es comunicada por la DGPP mediante oficio a los pliegos de gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Como les decía, como hemos visto ya en las láminas anteriores, aquí está. Aquí está el tema de los diplomas de gastos. Aquí lo publican. Ya. Y la distribución, ¿no? La publicación de la APM registra en el módulo de programación multianual. La publicación de la APM ya saben dónde lo hacen, en el módulo de recolección de datos, y el registro se desarrolla en el módulo de programación multianual, módulo de programación multianual, ¿no? Ahí se registra también el tema de los límites que tienes por cada fuente, genéricas, anexos, entre otros, por lado de ingreso y el gasto. Bueno, esto es las fechas, el cronograma de la etapa de estimación de ingresos, ¿no? Esta fue la fecha del año pasado y estas son las fechas de este año. A ver, por ejemplo, el 4 de febrero normalmente se hace la capacitación sobre la estimación de ingresos, así como su registro, su citación y modificación, ¿no? En el mes de febrero siempre se desarrollan esas capacitaciones. Del 7 al 17 de febrero se hace el registro de la estimación de ingresos en el módulo de programación multianual, ¿no? Etapa de estimación de ingresos. Y las asignaciones específicas de corresponder. Más o menos del 24 de febrero al 7 de marzo se hacen las reuniones de sustentación con pliegos priorizados. No son todos los pliegos que sustentan, solamente son pliegos priorizados que tienen mayor recaudación, ¿no? Y del 24 de febrero al 11 de marzo se hace el envío de solicitud de modificaciones en caso de haber alguna modificación de estimación, ¿no? En este caso de alguna estimación que tú mismo has desarrollado. La modificación de los diplomas de gastos ya se desarrolla en la etapa de la formulación presupuestaria. ¿Ya? No se desarrolla en esta etapa. En esta etapa solamente se hace la modificación de la estimación que tú has hecho, que tú has realizado, que tú has programado en estas fechas. Ya, la ruta de atención de solicitud de modificación de estimación de ingresos, ¿no? A ver, mediante oficio este año, 2026, se comunicó los principales hitos para el registro de los ingresos del modo de programación de etapa de estimación de ingresos a los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales con atención vía correo, ¿no? No todos participan en la sustentación. De existir alertas en la estimación de ingresos, serán comunicadas vía correo electrónico a través de su sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público, los que no sustentan, ¿no? Presentación de la solicitud de modificación de estimación, todos lo presentan del 23 de febrero al 26 de febrero para este año 2027, 28 y 29 para esa estimación de ingresos. Bueno, hay solamente 54 gobiernos locales con reunión de sustentación. Los gobiernos locales priorizados en función de análisis del proceso de estimación de ingresos de ejercicios anteriores, ¿no? En base a lo que han recaudado en el ejercicio anterior. Bueno, las reuniones de sustentación se realizan del 23 al 6 de marzo. De existir alertas en la estimación serán comunicadas en la reunión de sustentación, ¿no? Por el sectorista respectivo. La presentación de solicitudes de modificación de estimación de ingresos como máximo
2 días después de la reunión, es decir, que si fue mi reunión el 23, el 24, tengo hasta 2 días después de la reunión para hacer mi solicitud de modificación, en caso de requerirlo, ¿no? Bueno, los aspectos relevantes. La definición de la etapa de estimación de ingresos. ¿Qué se desarrolla, no? Consiste en la estimación de los flujos, que son los ingresos, durante el 1 de enero al 31 de diciembre. Esos son los flujos, los ingresos que yo como pliego tengo, flujo, y los saldos de balance, que son producto de ejercicios del ejercicio anterior, ¿no? Financiero, que se prevé recaudar durante la programación multianual. El objetivo general es brindar una proyección de ingresos de manera adecuada, necesaria para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Los objetivos específicos es mejorar la estimación de la recaudación, reducir esa variación, ¿no?, entre el PIA y el PIN. Si ya está comprobado de que, por ejemplo, se programa 100 millones y al final hay una variación hasta del más del 40%, es decir, que no está viendo, a pesar de los esfuerzos que hace el MEF, no está viendo una estimación real, ¿no? Se puede decir una estimación más acorde, porque no es posible que de 100 millones que se tiene programado en las fuentes distintas de RO, al final del año quedan más de 140 millones. O sea, más o menos más del 40% de variación existe entre el PIA y el PIN, ¿no? Hay límites. Ahora, para hacer esa incorporación de esos ingresos, hay límites de la incorporación de mayores ingresos en gasto corriente, que es un dolor de cabeza en realidad para los que manejan un tema de presupuesto, ¿no? Porque para que te aprueben ese límite es de manera trimestral, se desarrolla informes técnicos. Voy a darme tiempo tengo varios informes que hice para la incorporación de ese límite, y se aprueba a través de un decreto supremo, ¿no? Como fuera, la verdad es complicado, es un poco complicado, ¿no? Y eso de una u otra manera retrasa la ejecución de presupuesto también. ¿Por qué? Porque tú haces esa incorporación en tu presupuesto de ingresos, en tu presupuesto de gastos, y ahora es ejecutar esa incorporación de mayores ingresos, ¿no? Ya sea por flujos de ingresos o por saldo de balance. Entonces también es un poco burocrático, por no decirlo de otra manera, esos límites de incorporación de mayores ingresos. Otro objetivo específico es respetar el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente. Entender y analizar las asignaciones específicas de los ingresos según norma legal que permite asignar adecuadamente dichos recursos a sus genéricas asociadas, ¿no? Hay algunos pliegos que, por ejemplo, recaudan en la fuente RDR, donaciones, recursos determinados, entre otros, que especifica en la norma expresa que dicho ingreso debe ser gastado en la genérica 2.3, en la genérica 2.6, lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Esto es lo que les decía yo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Es mejorar la estimación de los ingresos. Por ejemplo, mira, estas variaciones de incorporaciones del PIA y PIN para los recursos de las fuentes de financiamiento RDR, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, y recursos determinados del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Por ejemplo, el 2019, el PIA de los recursos de la fuente de financiamiento distintas a RO fueron, por ejemplo, PIA 37 millones, y al final terminó en 50, o sea, tú has proyectado tener ingresos de 37, al final obtuviste 53 millones, ¿no? O sea, ha habido una variación del 42.9%. Eso es lo que se busca reducir, disminuir a través de la etapa de estimación de ingresos.
El 2020 de igual manera hay una variación del 29%, el 2021 del 63%. Es bueno, ¿no? O sea, es bueno que recaudes más de lo proyectado, eso no está en discusión. El tema es proyectarse mejor, ¿no? Ese es el tema. El 2022 ha sido más rochoso todavía. El PIA de ingresos de las fuentes de financiamiento distintas CRO ha sido 40.149 millones y el PIN terminó siendo 73.000 millones, ¿no? O sea, hay una diferencia de 32.000 millones de mayor recaudación. Ahora incorpora ese ingreso, es otro tema, como les decía, en gasto corriente. Solamente los límites es para gasto corriente, no es para gasto de capital. El 2023 de igual manera, ¿no? El PIA fue de 45.000 millones y terminó, o sea, hay un incremento de 48.9 millones, ¿no? Que es 21.000 millones más de lo programado de 45.000 millones. Y el 2024 el PIA fue de 54.000 millones y el PIN fue de 61.000 millones. Hay una variación de 30.6%. En el periodo en promedio 2019-24, las modificaciones del PIN con respecto al PIA en RDR, donaciones y recursos determinados, en promedio se recaudaron 20.2 millones de soles más a lo programado. 20.2 millones de soles, perdón. En promedio, la variación es del 49% de esa variación PIA-PIN. Y en el 2024 las modificaciones fueron del 30.6%, ¿no? Esto es algo que se debe, que el MEF busca que se mejore, ¿no? A las 8:20 vamos a tomar un receso para poder continuar, ¿les parece? ¿Les parece? Perdón, ¿están o no están? Sí, profesor. Están creo ya durmiendo, ya están cansados, creo, ¿eh? Ya vamos a continuar, ¿ya? Yo entiendo, también es un poco pesado después de haber trabajado, pucha, de 7 a 10, hacer un pequeño esfuerzo. Ya. A ver, seguimos. Ya, cuando dice respetar el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente, por ejemplo, el pliego 36 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la unidad ejecutora 01, que es la Administración General, en sus RDR registra el Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, ¿no? El cual tiene como finalidad, el Decreto Supremo 17/2022 lo establece, que cubrir gastos médicos de CPL y pago de indemnización por invalidez, que es la genérica de gasto corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Todos los ingresos de ese fondo de compensación tienen que ser para esa genérica de gasto, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa, igual, ¿no? La unidad ejecutora del Ejército Peruano, en el rubro 18 de esos recursos determinados, que es canon sobre canon, registra el fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dichos recursos podrán ser destinados, según el artículo 5 del DL 1176, al financiamiento de proyectos de inversión pública en infraestructura para cumplir las funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Genérica de gasto 6, es decir, que todos los ingresos de este rubro 18 del Ejército Peruano, la unidad ejecutora 03, del pliego 026, Ministerio de Defensa, del rubro 18, registra el fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dichos recursos podrán ser destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, es decir, que el MEF ya te va a asignar en tu diploma de gastos, en ese rubro 18, recursos determinados, en esa genérica de gasto. Entonces, en eso ya no se puede modificar el diploma de gastos. Entonces, no se modifica de la 26 a la 23 cuando ya está establecido por norma que debe ser en esa genérica, ¿no? Solamente aplica cuando no está establecido en alguna norma. La etapa de estimación de ingresos. ¿En qué consiste la etapa de estimación de ingresos? Consiste en 5 principales pasos. Uno es la proyección y registro de los ingresos a ser percibidos. Eso es la primera etapa. Los pliegos proyectan y registran la estimación de los ingresos a ser percibidos considerando los recursos que serán efectivamente recaudados por las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. El registro se realiza en el módulo de programación multianual, que es la primera etapa de estimación de ingresos. Segundo paso,
se hace el análisis del uso de los ingresos a ser percibidos. En dicho aplicativo ahí se especifica, ¿no? Se especifica si ese gasto, si ese ingreso tiene un uso específico, en qué genérica, ¿no? Los pliegos de gobierno nacional y gobiernos regionales deberán registrar la información de las asignaciones específicas de los recursos estimados, las cuales deben estar respaldadas en la base legal de los recursos directamente recaudados, recursos determinados y convenios, donaciones y transferencias. Ya, eso es el segundo paso. Y el tercer paso es la sustentación de la estimación de ingresos a ser percibidos por el pliego. Los pliegos del gobierno nacional, regional y local deben asistir a las reuniones de sustentación en caso de que sea seleccionado de sus ingresos registrados, que se desarrollarán de manera virtual conforme al cronograma que establezca la DGPP a través de un correo electrónico. El sectorista comunica, el pliego indica qué día va a ser, qué hora va a ser. Es virtual las sustentaciones. Desde la pandemia se quedó ya la virtualidad ya. Y en el paso número 4, que es solicitud de modificación de registro de estimación de ingresos por pliego, ¿no? Acá el pliego puede solicitar la modificación de su registro de estimación de ingresos a través del aplicativo de gestión de solicitud de modificaciones, de requerirse, ¿no? Ese es el caso de que tú has programado, tal vez has programado menos, tienes algún proyecto tal vez que se está ejecutando y va a haber mayores ingresos, qué sé yo, ¿no? Entonces, si es de última hora, de último momento, entonces tienes que sustentarlo, ¿no? Porque vas a variar esa estimación que ya has hecho. Al final, todo lo que hacen los pliegos, al final el que tiene la última palabra es la estimación de los ingresos, el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Ellos al final en el diploma de gastos te dicen, ¿sabes qué? Tú en tal fuente, en tal fuente, en tal fuente, en tal genérica, no, en saldo de balance y flujos, te vas a programar tanto. No es que tú te programas como pliego 100 millones y tus 100 millones el MEF te lo va a aprobar. Ellos también hacen un análisis, una verificación, ven cómo fue tus ingresos de los últimos años, en base a eso te dan tu diploma, ¿no? Y tú, en base a lo que te da el MEF en el diploma de gastos, tienes que hacer tu registro, tu actualización y cuadrar al monto que te da el diploma de gastos por lado del ingreso. Ya. Bueno, como cuarto paso tenemos la proyección de ingresos y su registro, ¿no? Los pliegos presupuestarios de conformidad con el numeral 24.4 del artículo 24 del DL 1440 registran la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente disponibles para las fuentes de financiamiento distintas a REO. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para determinar las APMs de las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, ¿no? Como les decía, esta es la etapa de estimación de ingresos. En base a eso te dan la APM por lado de los ingresos. ¿Qué deberán registrar en el módulo de programación multianual en la etapa de estimación de ingresos? El primer punto es la estimación de ingresos, correspondiente al periodo de la programación multianual y el año en curso. En este caso, la primera etapa es la estimación de ingresos, ¿no? Entras al módulo, ves y ya está precargado las específicas de gasto. Entonces, en base a eso ya tú empiezas a hacer tu programación. Estos son de los 3 niveles de gobierno. Y también, como segundo punto, determina la base legal que autoriza la recaudación y define el uso de las asignaciones específicas. ¿Cuál es la base legal que autoriza tu recaudación en RDR? ¿Cuál es la base legal, por ejemplo, que autoriza la recaudación, ¿no? ¿Y cuál es la base legal que define el uso de esas asignaciones? A veces cuando tú no registras aquí, entonces es por eso que a veces te viene, como tú no has registrado el uso de las asignaciones específicas, el MEF te asigna en una genérica según lo que ellos establezcan por lado del gasto. Es por eso que es necesario que se registre cuál es el uso de esas asignaciones específicas, ¿no? Debe ser registrado por los pliegos nacionales y gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos locales en este caso no aplican en este caso. Ya. La estimación de ingresos
Los recursos a registrar en el módulo de programación multianual, etapa de gestión de ingresos, parte de los pliegos son los siguientes. En la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados se registra tanto el flujo y el saldo de balance, ¿ya? En los tres niveles de gobierno. En lo que es recursos por operaciones oficiales de crédito, también se registra el flujo y el saldo de balance, teniendo en cuenta las operaciones concertadas que se tienen en el pliego, ¿no? Por endeudamiento público. En lo que es donaciones y transferencias, también igual, se registra el flujo y se registra el saldo de balance. En lo que es recursos determinados, en el rubro, por ejemplo, contribuciones a fondos, también se registra tanto el flujo y el saldo de balance. Fondo de composición municipal, como hemos dicho, ya la asignación presupuestaria te lo hace el MEF. Solamente se registra saldo de balance nada más. Impuestos municipales, sí, tanto flujos y saldo de balance. Fondo de comisión regional, flujos, te lo asigna el MEF, solamente se programa saldo de balance. Canon sobre canon, regalías, de igual manera. Flujo, te lo asigna el MEF a través del diploma de gasto y solamente se registra saldo de balance. Por ejemplo, estos son los detalles de los clasificadores que no deben ser registrados por el pliego. Esto ya es más específico a esto. Por ejemplo, el fondo de compensación municipal, que es la fuente de recursos determinados. No se registra la específica 141451, esto ya te lo asigna la DGPP. El fondo de compensación regional, la específica 141471, fondo de compensación regional, no se registra en la estimación de ingresos, eso te lo asigna el MEF. En lo que es el rubro canon sobre canon regalías, de igual manera. Lo que es 141411 canon petrolero, sobre canon petrolero, canon minero, gasífero, hidroenergético, pesquero, forestal, regalías mineras, regalías FOCAN, renta de aduanas, participación de eliminación y exoneración, regalías de activamiento, todo esto te lo asigna el MEF a través del diploma de gastos, como hemos visto, ¿no? Esto no se registra en la etapa de la estimación de ingresos. En resumen, el RDR se registra flujos, saldos de balance. En lo que es la fuente ROC se registra flujos, saldo de balance. Donaciones y transferencias igual, flujos y saldo de balance. En lo que es contribución a fondos, flujos, saldo de balance. En lo que es fondo de comisión municipal, la Dirección General de Presupuesto Público, la asignación presupuestaria multianual te asigna los flujos. Y el saldo de balance sí se puede registrar el pliego, ¿no? En los impuestos municipales sí se registra flujo, saldo de balance. Fondo de comisión regional, los flujos lo asigna la DGPP. Saldo de balance sí se puede registrar. Lo que es canon de igual manera, ¿no? En la etapa de estimación de ingresos están involucrados diversos pliegos de gobierno y también direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ingresos a cargo del MEF, los ingresos son estimados por las direcciones responsables, ¿no? Lo que es verde. Lo que es rojo, ingresos recibidos por los pliegos, dada la naturaleza de ingresos, la recaudación de dichos recursos depende directamente de la gestión de los pliegos presupuestarios, ¿no? Lo que es rojo. La Dirección General del Tesoro Público es ente rector sobre la información de las operaciones de endeudamiento, ¿no? Lo que es rojo, la Dirección General del Tesoro Público hace la verificación de la proyección que tú has hecho, lo valida, ¿no? No es que tú registras también y al final eso te van a dar. Si hay operaciones concertadas de endeudamiento, entonces ellos tienen que también verificar eso, ¿no? ¿Les parece si tomamos un receso de 20 minutos para que puedan tomarse su lonchecito un rato? Está bien, profesor. Bien, profesor. Sí. Ya. Sí, perdón, me querían preguntar, creo, disculpen. No. Ya. Perfecto, listo, 8:20, 8:40 regresamos, ¿ya? Listo. Ya, continuamos ahora.
Ok. Micro, ¿qué pasó con el micro? Se ha reiniciado. Un rato, por favor. Estoy teniendo problemas con el internet. ¿Qué pasa? Ya. Creo que alguien levantó la mano. Disculpen, está un poco... Ya, a ver. Ya, continuamos. Ya, continuamos, a ver. ¿Se me escucha, verdad? Buenas. Ya, listo. ¿Qué pasa? Un ratito, por favor, está un poco... Mi puntero no quiere... Un momento, por favor. Ahí está ya. Y ahora sí. Ya, continuamos. Como les decía, la estimación de ingresos, en la primera etapa de los flujos de ingresos, los pliegos presupuestarios deben de realizar proyecciones de flujo y saldo de balance, ¿no? En el tema dependiendo de la fuente de financiamiento, como hemos visto en las láminas anteriores. En lo que es recursos directamente recaudados, se registra la información sobre los flujos de ingresos, tomando en cuenta los factores estacionales que puedan incidir en su comportamiento, ¿no? Tales como información estadística de captación, por ejemplo, existe una tendencia de incremento, disminución o cambios producidos en el marco legal también, ¿no? De corresponder. Los pliegos de gobierno nacional bajo el alcance del numeral 15.3 del decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y la disposición de... Profesor, ¿ya está hablando? ¿O no lo escucho? Ay, sí, perdón, me olvidé activar mi audio. Ya, a ver, ahora sí. Ya, gracias. Continuamos. A ver, como decía, la proyección de los ingresos y gastos, la estimación de los ingresos, los pliegos presupuestarios deben realizar las proyecciones de flujos y saldo de balance, ¿no? Según lo que hemos visto en las láminas anteriores, teniendo en consideración las fuentes de financiamiento respectivas. En lo que es en RDR, se registra la información sobre flujos de ingresos tomando en cuenta los factores estacionales, ¿no? Que pudieran incluir su comportamiento, tales como información estadística, por ejemplo, de las proyecciones que se tienen, ¿no? Tanto de incremento o disminución, o cambios producidos en el marco legal, también en caso de corresponder. En lo que es recursos por operaciones oficiales de crédito, en lo que es la fuente de financiamiento ROC, se registra información de flujos del programa de desembolso de operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar, ¿no? En este caso, si el pliego tiene algún desembolso por operación de endeudamiento concertada y por concertar, se registra, ¿no? La programación de dichas operaciones se efectúa conforme al contrato respectivo y el cronograma de desembolso acordados por el pliego. La información registrada debe ser consistente con la información que maneja la Dirección General del Tesoro Público. En lo que es donaciones y transferencias, se registran los flujos de los recursos provenientes de donaciones y transferencias, de acuerdo a los compromisos, convenios suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales u otros pliegos no domiciliados en el país, ¿no? O las donaciones y transferencias de carácter interno, ¿no? Según corresponda, en este caso ya sea de Concitec o de una entidad dentro del gobierno nacional, regional o local. En lo que es recursos determinados, se registra información sobre el flujo de ingresos de los rubros contribuciones a fondos e impuestos municipales, como hemos visto, y aquellos flujos de ingresos distintos a los señalados en el 25.4 del DL 1440, ¿no? Como hemos visto también
solamente en este caso de recursos determinados, dependiendo del rubro, se puede programar el tema de los influjos y saldo de balance, ¿no? Las estimaciones deben tener en cuenta los factores estacionales y normativos que pueden incidir en la recaudación del rubro mencionado, ¿no? Según las proyecciones, el saldo de balance, por ejemplo, se proyecta teniendo en cuenta lo incorporado en años anteriores, así como el tema de lo que es el cronograma de ejecución que se tenga durante el año fiscal, ¿no? Programado y ejecutar. Continuamos. A ver, en lo que es en flujos de ingresos de esa manera, en lo que es saldos de balance, ¿qué es el saldo de balance? Los saldos de balances de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y ROC deben ser estimados por los pliegos para el año 1 de la programación multianual en base a la capacidad de ejecución de sus gastos y recaudación de ingresos del año fiscal, ¿no? ¿Qué es el saldo de balance en sí? El saldo de balance para el siguiente año 2027 es la proyección, o 2026, es los ingresos, bueno, en este caso para la programación multianual es la proyección de ingresos que se tiene en el año 2026 menos la proyección de devengado que se tenga en el año 2026. Eso es el saldo de balance para el siguiente año. Eso es para la programación, pero en sí el saldo de balance contablemente es los ingresos recibidos, captados, obtenidos, menos la ejecución a nivel de devengado, ¿no? Entonces eso es el saldo de balance del año 2024, 2025, ¿no? Para el siguiente año. Entonces esa es la fórmula en el tema de la estimación de proyección de el saldo de balance para el siguiente año, que es en base a la proyección que se tenga. Donde T es el año actual, las proyecciones de ingresos y gastos de vengado son el cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento, ¿no? Como hemos visto también en láminas anteriores. Para el año 2 y 3 de la programación se aplica la misma fórmula, ¿no? Siendo el año T1 y 2, ¿no? De la programación multianual respectiva. A ver, no debería incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal, de corresponder a las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta de fianza o penalidades que aún no se encuentran firmes ni consentidas, ¿no? Es decir, que si no se encuentra firme o consentida el tema de las garantías monetarias o los ingresos de carta de fianza, penalidades, no se deben proyectar como saldo de balance, ¿no? Si no está consentido. A ver, los pliegos de gobierno nacional que se encuentran dentro del alcance del numeral 15.3 del decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería no deben estar incluidos en saldo de balance vinculados al flujo de ingresos de conformidad a las disposiciones que dictan el decreto supremo. Bueno, esto de acá establece de que, por ejemplo, se estableció qué ingresos tributarios y no tributarios son de gobierno nacional, los cuales los pliegos no deberían registrar, ¿no? Ni flujos ni saldo de balance. Pero es otro tema ya más que no se ve en el tema de gobiernos locales y mucho gobierno nacional. Ya, la estimación de ingresos. Los pliegos presupuestarios deben de realizar proyecciones de flujos y saldo de balance. Puntos relevantes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos relevantes en la estimación de ingresos? Realizar una estimación adecuada evitando sobreestimaciones o subestimaciones, ¿no? A veces tiene que ser una estimación teniendo en cuenta cómo se evoluciona los ingresos, ¿no? Si es una tendencia creciente, una tendencia decreciente, qué factores influyen para la recaudación, ¿no? Una estimación lo más adecuada posible, ¿no? La incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance durante la fase de ejecución presupuestaria, tendrán un límite máximo. Eso es lo que les decía, el límite máximo. Si tú no has proyectado bien tus ingresos y el siguiente año tienes mayores ingresos, para que tú incorpores a través de un crédito suplementario, ya sea por saldo de balance o por mayor recaudación de ingresos, tiene un límite máximo, ¿no? El cual es aprobado por decreto supremo del MEF. Y es en gasto corriente ese límite máximo, recuerden.
Los pliegos deberán tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes, claro, ¿no? En la directiva de ejecución presupuestaria se aprueba el tema de los clasificadores presupuestarios del año fiscal respectivo. Los pliegos del gobierno nacional y gobierno regional no deben efectuar la estimación de ingresos y transferencia del Seguro Integral de Salud ni del Fondo del Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales. En este caso, el MEF establece los montos en esos dos. Para los pliegos del gobierno nacional y gobierno regional se define el uso específico de asignaciones de los recursos de acuerdo a la norma o convenio de corresponder, así como registrar la categoría genérica de gasto, ¿no? Claro, en este caso cuando hay una norma expresa o hay un convenio, se debe especificar el uso específico de esa asignación, ¿no? Ya sea en donaciones y transferencias, recursos determinados o RDR, ¿no? Y eso es clave para que tu APM te venga en la genérica respectiva. El módulo de programación de estimación de ingresos, el módulo de la programación multinacional etapa de estimación de ingresos, esto es el link. Los pliegos pueden registrar sus estimaciones de ingresos, la base legal que autoriza la recaudación y la base legal de las asignaciones específicas, ¿no? A ver, vamos a ver si el internet ayuda. Vamos a ingresar a ver, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? A ver, voy a ingresar con mi usuario que tengo un ratito, por favor. Vamos a ingresar al aplicativo que puedan ver de lo que estamos hablando, ¿ya? No sé qué pasa con el link. Esto sucede a veces, no, a veces cuando hacen la programación presupuestaria también, lo recomendable es hacer en la madrugada, ¿no? A partir de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, porque el aplicativo en esa etapa, como todos registran, es pésimo, no se puede avanzar durante el día. Un ratito vamos a ingresar a ver, ¿eh? Estoy abriendo mis credenciales, un momento por favor. Qué raro que no quiere ingresar. Ahora vamos a ingresar con el... Ya, a ver, no quiere ingresar. Ya voy a ingresar con mi usuario de... Ya está, creo. Ajá. Ya, continuamos, ¿ya? Me lo voy a... A ver, vamos a ver con mi usuario mismo. Voy a ingresar que tengo. Tengo otro link, un ratito, por favor, para poder ingresar de otra manera. A ver, módulo de programación multianual presupuestaria. Multianual presupuestaria. El link quiere ingresar.
Mañana, en todo caso, no quiere ingresar, no hay sistema. Ya. Mañana les voy a, antes de iniciar la clase de la formulación presupuestaria, igual vamos a ingresar ese aplicativo porque mañana vamos a ver la formulación presupuestaria y vamos a un poco ingresar al aplicativo, vamos a ver lo que tiene, ¿no? Para que puedan ustedes también conocer un poco más en la práctica también. Ya. Los puntos a considerar en la metodología de estimación. ¿Cuáles son los puntos a considerar en la metodología de estimación? A ver, la proyección y la estimación cuantitativa, ¿no? Se hace, por ejemplo, uso de operaciones, es una regresión lineal simple principalmente, teniendo en cuenta el comportamiento por específica de gasto, ¿no? Se descarga la base de datos del CIAF de los últimos 3 años a nivel de específica de gasto y en base a eso se hace una proyección, ¿no? Por ejemplo, en la específica por ejemplo, de venta de bienes o venta de servicios, se ve, ¿no? Según la específica de ingreso, de las diversas específicas de ingresos, se determina qué bienes o servicios se brindan en esa específica y en base a eso se hace la proyección, ya sea una regresión lineal simple, ¿no? Se proyecta nada más eso. Esa es una forma. Lo otro es, se identifica posibles sobreestimaciones, ¿no? Una vez que tú haces tu proyección, en la mayoría de los casos es ascendente, ¿no? Se hace un análisis de las principales específicas de gasto y en base a eso se ve, ¿no? Se alerta si existe una sobreestimación o una subestimación también, porque a veces puede ser que según tu regresión lineal simple puede ser que esté siguiendo la proyección o disminuyendo, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un análisis, ¿no? Y un análisis cualitativo se busca la explicación de alertas de estimación, ¿no? Se revisan las partidas de ingreso con casuísticas particulares, ¿no? Finalmente se realizan los ajustes. Por ejemplo, si tienes centros de producción y ese centro de producción, por ejemplo, hace la venta de animales, un ejemplo, animales de uso, animales, por ejemplo, ya venta de chanchos, vacas, qué sé yo. Caso de una universidad, por ejemplo. Entonces ahí lo que en primer lugar se determina, ese centro de producción, por ejemplo, se le solicita, en este caso, es lo que hacíamos nosotros, es solicitar tu proyección de ingreso para el siguiente año en base a las ventas que vas a tener, ¿no? De animales, gallinas, cerdos, vacas, entre otros, ¿no? Y también tu producción agrícola. Entonces, en base a eso, ellos determinaban cuánto es lo que van a captar el siguiente año y en base a eso se programaban en esas específicas de gasto para validar más que todo las proyecciones, ¿no? Que se realizan. El objetivo, como les decía, una etapa de la estimación de ingresos es la sustentación de la estimación de los ingresos. ¿Cuál es el objetivo de las reuniones? Es revisar el registro de pliego y realizar los ajustes necesarios. Es tener un espacio para revisar y comparar los estimados respecto a su tendencia histórica más que todo y presentar sustento adicional de corresponder, ¿no? De requerirse se puede ajustar el registro con el fin de generar insumos adecuados para la asignación presupuestaria, ¿no? En este caso el sectorista lo analiza, verifica si tu proyección está acorde y en base a eso se puede ajustar el registro para la alza o para la baja, ¿no? Porque el sectorista también en caso de sustentar te va a pedir sustentos, ¿no? de por qué tú has proyectado, por ejemplo, de 1 millón que vas a recaudar en tal específica de gasto a 2 millones, entonces algo ya muy incoherente, entonces ahí vas a tener que sustentar a qué se debe, ¿no? Pero mayoría es por el tema histórico, una tendencia histórica. En ese caso sí, no, según tus proyecciones de los últimos 4 o 5 años, haces una proyección histórica, ¿no? A nivel específica de gasto, específica de ingreso. Bueno, las pautas para la reunión de sustentación. Participan en la reunión de sustentación informado por la Dirección General. Te informa si vas a participar o no en la reunión. El titular no es necesario el titular en el tema de la programación multianual en el tema de la formulación presupuestaria sí es recomendable que el titular sí o sí esté ahí, pero como es la etapa de estimación de ingresos, puede ser el titular o un representante del pliego, ¿no? Por el titular, el jefe de la oficina de presupuesto, en la oficina de tesorería también, porque ellos son los que recaudan el tema de los ingresos, y la oficina de contabilidad es por el tema de que ellos hacen el tema de los saldos de balances, ¿no?
ellos son los que deben participar en la reunión de sustentación. En caso de su pliego, su pliego ha sido seleccionado para eso, ¿no? ¿Cuáles son las pautas para las reuniones, ¿no? Los puntos claves para el sustento de la estimación de ingresos. En el gobierno nacional y regional, detallar el apartado sobre los usos específicos de los recursos, ¿no? Sustentado en bases legales, ¿no? Si hay un uso específico de un recurso recaudado, ya sea en RDR, donaciones, recursos determinados, es clave sustentar, ¿no? Con bases legales. Destacar el análisis de específicas relevantes, ¿no? Se puede considerar aquellas que tienen mayor participación en la recaudación, que son consideradas particulares en el marco de las acciones del pliego, ¿no? Acá solamente, como les decía, de las 150 específicas de ingreso que tengan, destaquen las principales 10, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que son las que el pliego representa un mayor al 50-60% de los ingresos que tiene el pliego, ¿no? Detallar el contenido, claro, eso sí, si tú en otros ingresos tienes, en la específica otros ingresos, tienes demasiado monto, entonces ahí te va a pedir detallar el sectorista. ¿Qué son esos ingresos, no? Entonces se recomienda no tener montos superiores en esas específicas, determinar en qué específica de ingreso respectivo corresponde, ¿no? Por unidad de tesorería principalmente. Puntos claves para el sustento de registro de estimación de ingresos, ¿no? En RDR, identificar de corresponder los recursos por cobranza coactiva, procesos judiciales u otros, ¿no? En caso de corresponder el pliego. En donaciones, detallar los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior, ¿no? En este caso, en el caso de una universidad, por ejemplo, el convenio firmado es de Concitec, ¿no? A través de los proyectos de investigación ganados. Entonces, en base a eso se hace la estimación flujo y saldo de balance para el siguiente año, según su plan operativo aprobado también por ellos, ¿no? En lo que es operaciones oficiales de crédito, se presentan los desembolsos estimados de los programas de endeudamiento concertados y poco concertados del Servicio de Deuda Nacional, y detallar los ingresos sin garantía de la Dirección General del Tesoro Público y sustentar su inclusión en la programación, ¿no? Igual la Dirección General del Tesoro Público tiene que tener esa información de endeudamiento concertados y por concertar, ¿no? En caso de tener en la fuente de recursos por opciones sociales de crédito, es netamente de endeudamiento. En lo que es recursos determinados, se debe detallar los flujos distintos de transferencias por participación de recursos determinados u otros, ¿no? Como son los aportes de empresas para electrificación rural, Fondo Sierra Azul, Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional e intereses generados, ¿no? Como les decía, en recursos determinados, en algunos rubros solamente se pueden programar, en otros rubros el MEF te asigna ya el monto de ingresos que se debe programar, ¿no? Bueno, las indicaciones para la presentación de los PPTs y documentos por parte del pliego, ¿no? Antes de la reunión, el pliego debe enviar por correo una PPT y documento de apoyo al sectorista correspondiente, ¿no? Lo adjunta en formato PDF y etiquetará el nombre de los archivos: nivel de gobierno, pliego, por ejemplo, 526, pliego universidad tal, presentación de sustentación y documento de apoyo. Estos documentos te lo brinda el sectorista, ¿no? Te lo brinda el sectorista, cuáles son los contenidos del documento de apoyo y la presentación de sustentación, ¿no? En este caso ya está definido ya por la Dirección General de Presupuesto Público. Y eso solamente se rellena. Por ejemplo, este es uno de los formatos, ¿no?, que te pide: propuesta de planilla de presentación y documentos de apoyo, resultado de estimación de ingresos, por ejemplo, consolidados por rubro y tipo de ingreso. Este es un consolidado, por ejemplo, ¿no? Colocar las estimaciones de ingresos por tipo de ingreso a modo de resumen. Es un resumen de todos los ingresos que va a tener el pliego. Un ejemplo: en RDR, cuando fue su flujo el 2022 al 2025, un ejemplo, y cuánto estima el 2026, cuánto fue su saldo de balance, ¿no? Pues ahí te puedes dar de manera rápida, te puedes dar cuenta si está habiendo una variación en soles, el 25 por el 26, y en porcentaje, ¿no? Entonces fácilmente ahí te das cuenta si tu proyección está sobre o subestimada, ¿no? Igual en ROC, en donaciones y en contribuciones a fondos. De igual manera, en el tema de los rubros, ¿no?
colocar los resultados de las estimaciones de ingresos por tipo de ingreso, a modo de resumen, ¿no? Por rubro, ¿no? En este caso, esto es en la fuente de financiamiento, recursos determinados. En Foncomún, en impuestos municipales, Foncor y Canon, ¿no? Como decía, no se registran los recursos provenientes de flujo en Foncomún, Foncor y Canon, ¿no? Esto te lo asigna ya el MEF según las predicciones que ellos desarrollan. Y acá de igual manera se hace la estimación, la recaudación y la estimación. Esto es en... Ya. Estos son los resultados de estimación de ingresos en RDR, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner las específicas que representan mayor recaudación de la fuente de financiamiento en las filas. Bueno, en las filas otros colocar el resto, ¿no? La tabla se debe llenar en millones de soles. Por ejemplo, aquí ver en qué específicas de ingresos se recaudan más, ver la recaudación de esa y la estimación, ¿no? Entonces aquí te puedes dar cuenta si has proyectado de manera adecuada o no adecuada, y eso debes sustentar, ¿no? Igual en ROP, de igual manera, ¿no? Colocar la específica de detalle que representa la mayor recaudación de la fuente de financiamiento, y en las filas otros colocar el resto, ¿no? De dónde viene tu financiamiento, ¿no? Del Gobierno Nacional, Banco Mundial, del BID, tu recaudación durante los últimos 3 años y tu estimación, ¿no? De igual manera en donaciones y transferencias, ¿no? Colocar las principales fuentes de financiamiento que vas a tener y proyectarlas. Creo que es algo sencillo esto, no es tan difícil, pero sí es trabajoso. En recursos determinados de igual manera, ¿no? Colocar la de detalle que representa mayor recaudación, en la fila otros colocar el resto, ¿no? Ya, por ejemplo, propuesta de plantilla de presentación y documento de apoyos. Vamos a ver eso hoy. Por ejemplo, en gobiernos nacionales y regionales, poner los principales dispositivos legales, por ejemplo, a ver, en RDR. Por ejemplo, en el 2025 recaudé 200 millones. En 2026 mi recaudación va a ser 200 millones. ¿Cuál es el marco legal? Se debe presupuestar. ¿En qué genérica? ¿En qué se debe presupuestar? En gasto corriente, genérica, bien y servicio. Por ejemplo, este es un modelito, ejemplo de la recaudación, ¿no? En RDR, por ejemplo, lo que proyecto, cuál es el marco legal. En este caso, en la mayoría de los casos, el TUPA y el TUSNE, ¿no? El marco legal, ¿no? TUPA y TUSNE, según en RDR, en el caso de universidades, por ejemplo. Ahora, se debe presupuestar. Si tienes algún marco legal, existe algún marco legal donde establece que esos ingresos son para, por ejemplo, para mantenimiento, para pago de su personal, entre otros, pues se debe poner se debe presupuestar y cuál es el marco legal de eso. Igual en lo que es la fuente de financiamiento ROP y lo que es donaciones y transferencias y recursos determinados. Detallar las principales conclusiones de la exposición, tales como las principales específicas de detalle, las casuísticas encontradas por fuente de financiamiento, los principales dispositivos legales de las líneas específicas en caso corresponda, ¿no? Ya, esto es el tema del aplicativo de solicitud de modificaciones, el famoso GSM, gestión de solicitud de modificación. Mediante el aplicativo GSM, los pliegos pueden registrar solicitudes de modificación de registro de su recaudación estimada en el módulo de programación. Por ejemplo, tipo de modificación hay A, B, C, D, E1, E2 y E3. En base a eso se va a tener que registrar en el aplicativo del módulo en el módulo de programación multianual, en el aplicativo GSM. A ver, por ejemplo, la modificación tipo A es la redistribución de estimación entre flujo y saldo de balance dentro de la fuente de financiamiento distinta R. O sea, si vas a hacer modificaciones o redistribuciones entre flujos y saldo de balance, pero no implica cambios en los montos globales registrados en el módulo, es un tipo de modificación A, ¿no? Ya, si vas a hacer una redistribución de estimados entre rubros de la fuente de financiamiento recursos determinados, por ejemplo, entre rubros de esa fuente,
pero al final no va a haber cambio de montos globales en dicha fuente, es un tipo B. Un tipo C, un tipo de modificación tipo C es incremento de estimados para fuente de financiamiento distinta a RO. Aumento de flujos o saldo de balance, ya sea por RDR, donación, arrojo, entre otros. En este caso sí incluye cambios en los montos globales registrados, ¿no? Es una modificación tipo C. Una modificación tipo D es la disminución de estimados, estimados para fuentes de financiamiento distintas a RO. Puede ser por disminución de flujos o saldo de balance, ¿no? Lo cual implica un cambio en los montos globales. Si quieres hacer una modificación de los clasificadores de ingresos, pero no implica cambios en los montos, es un tipo 1, ¿no? E1, solamente clasificación de ingresos nada más. Clasificador de ingresos, perdón. Si quieres hacer una modificación de la base legal que sustenta la recaudación o el uso específico, también es el tipo 2. No implica cambios en los montos globales. Si quieres hacer una modificación de la distribución de montos de las asignaciones específicas en gastos, en este caso, por ejemplo, si quieres adjuntar, sustentar que ese monto recaudado tiene una asignación específica en gasto, entonces es un tipo E3, ¿no? Esta es base legal que sustenta la recaudación y esto es la distribución de los montos. Por ejemplo, la base legal que sustenta la recaudación es TUPA y TUSNE principalmente, ¿no? Gobiernos locales, regionales, gobiernos nacionales. La modificación de la distribución de los montos de las asignaciones específicas. En este caso, por ejemplo, si tal vez has registrado mal algún marco normativo donde establece que la distribución de los montos de dichas asignaciones, entonces ahí es para netamente no es monto, sino solamente es modificar el marco legal de esa distribución de esos montos de asignaciones específicas, ¿no? No involucra cambios en los montos globales en este caso. Bueno, este es el aplicativo de gestión de sus modificaciones. A ver, por ejemplo, una vez que ingresan al aplicativo de solicitud de gestión de modificaciones, acá están por ejemplo, ¿no? En RDR, por ejemplo, a ver. Acá, por ejemplo, vas a poner el tipo de modificación que ha determinado el pliego, ¿no? Esto es, por ejemplo, la recaudación que has proyectado y ahí vas a poner cuánto debe decir, ¿no? En caso de que no haya incrementos, según el tipo de modificación que vas a pedir, no va a haber incrementos acá, ¿no? Va a mantenerse el mismo monto. En el caso de haber incrementos, ya es teniendo en cuenta el tipo de modificación que vas a desarrollar, ¿no? Estas son las opciones globales. Esta es la lista desplegable de opciones con tipo de modificación que vas a desarrollar, ¿no? Y campos para completar de corresponder con propuesta de modificación o no, teniendo en cuenta el tipo de modificación. De los tipos de modificación que hemos visto, y adjuntar también el tema de la ayuda a memoria, ¿no? El sustento, ¿no? Por ejemplo, el sustento, teniendo en cuenta que el aplicativo es solamente para esta información, ¿no? Acá tienes que registrar el sustento para que el sectorista también lo pueda evaluarlo, ¿no? Tu modificación. Acá se puede exportar la información una vez guardado. Acá en primer lugar se pone qué tipo de modificación vas a hacer, se registra el monto en caso de modificar o no, se hace el sustento adicional, se registra, se graba y se envía la solicitud. Y una vez registrado, enviado y guardado, se puede exportar lo que has planteado. Bueno, las indicaciones para la prestación del documento con el sustento, lo que es este documento de acá. Los pliegos pueden enviar su solicitud con sustento mediante el aplicativo, ¿no? Enviar un documento y de memoria con el sustento detallado de la modificación solicitada en formato PDF, lo cual debe estar visado por la oficina del presupuesto. De ser necesario, se debe remitir información complementaria, ¿no? Adicional, como dice acá, sustento adicional. El documento debe ser etiquetado de la siguiente manera: nivel de gobierno, el número de pliego 526, número del pliego y la ayuda a memoria, ¿no? Etapas de evaluación de solicitud de modificación. ¿Cuáles son los requisitos? Toda solicitud de modificación debe ser registrada en el aplicativo
de gestión de solicitud de modificación dentro del plazo indicado por el sectorista. El pliego debe incluir en el registro un documento de sustento, ¿no? Ayuda de memoria visado por el presupuesto, que a su vez para continuar con su evaluación. Esto es clave, muchos se olvidan esto. Secuencia de registro y evaluación. El pliego ingresa al aplicativo, registra únicamente lo que quiere modificar y envía la solicitud dentro de los plazos comunicados por el responsable del pliego dentro de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Del sectorista. La DGPP recibe la solicitud, evalúa consistencia y coherencia del pedido, tanto el registro como el documento de sustento de la ayuda de memoria. Y de ser necesario, se pedirá remitir información complementaria, ¿no? O se devolverá la solicitud para correcciones o precisiones. Si la evaluación es aprobatoria, el sectorista comunica dicho resultado y procede con la apertura del módulo de programación multianual presupuestaria para que el pliego modifique los registros de estimación únicamente aprobados, ¿no? Te lo vuelve a abrir el aplicativo y tú vuelves a registrar dicha información, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de modificación que has solicitado. Una vez comunicada la evaluación aprobatoria, el pliego tiene un día para realizar la modificación del registro de ingresos y el cierre respectivo. Si la evaluación es negativa, el sectorista respectivo comunicará dicho resultado a través de un correo electrónico, ¿no? A ver, ¿cuáles son las preguntas acá que siempre existen, ¿no? Bueno, se programan los ingresos provenientes del SIS, el Fondo de Estímulo de Desempeño, según la Directiva de Programación Multianual y Información Presupuestaria. Los pliegos de bienes nacionales y bienes regionales no deben ejecutar la estimación de ingresos y saldo de balance de transferencia del seguro SIS ni del FEP, ¿no? El MEF ya lo establece, los montos, en el caso de estos dos conceptos. Y lo establece en la asignación presupuestaria multianual, así como lo establece en la fuente de financiamiento, por ejemplo, en Foncomún, Foncor, ¿no? ¿En qué se diferencia la etapa de la asignación presupuestaria multianual con la etapa de la estimación de ingresos? ¿En qué se diferencia la etapa de la estimación de ingresos con la asignación presupuestaria multianual? Bueno, la etapa de la estimación de ingresos es el cálculo de los recursos que los pliegos estiman percibir durante la etapa de la programación multianual presupuestaria, mientras que la asignación presupuestaria multianual establece los límites de créditos presupuestarios de cada entidad, ¿no? Tanto por los lados de los ingresos y por el lado del gasto. Establece el límite máximo de crédito presupuestario, mientras que la estimación de ingresos es el cálculo que los pliegos estiman percibir, ¿no? Durante la etapa de la programación multianual presupuestaria. ¿Qué información debe llevar el pliego para la reunión de sucesión de ingresos? Bueno, el sectorista, como les decía, les brinda un PPT y una ayuda de memoria, un formato, y eso se debe llenar y eso se va a sustentar al final, ¿no? La plantilla lo brinda el sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público. Ya, eso sería por hoy, estimados. Si hay alguna pregunta adicional al respecto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No tengan miedo. Normal, estamos para resolver las preguntas aquí. Mañana vamos a ver, déjame ver, creo que ya está. A ver, que abierto Excel. Voy a tratar de ingresar ahorita al aplicativo para al menos ver el tema de los... A ver, un ratito ya. Solo que no sé qué está pasando, el internet está... Y a ver. ¿Dónde está? Ya listo. A ver, voy a tratar de ingresar un rato al aplicativo de estimación de ingresos para que puedan ustedes observar la información en el aplicativo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que tengo varios archivos abiertos en mi máquina y está un poco lento el sistema. Se ha puesto un poco lento el sistema. Y a ver, vamos a ver, ¿eh? Ya, a ver. Ya, un ratito, por favor. Ya. Está abriendo un ratito, un favor, para poder ingresar al aplicativo, ¿ya?
como les digo, este problema del módulo de la programación multianual presupuestaria es un problema que todos los años vivimos los que programamos, hacemos la formulación presupuestaria y la programación multianual. Como les decía, casi en la mayoría de los casos se trabaja en la madrugada, ¿no? Porque durante el día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, el sistema es pésimo, no se puede trabajar. Entonces yo les recomiendo que al menos unas 2, 3 noches, porque si lo hacen durante el día, claro, ¿no? Sí se puede avanzar si son entre 2, 3, pero de todas maneras no es lo mismo que como avanzar en la noche, ¿no? Una vez que tengan toda la información, es solamente llenar en el aplicativo, ¿no? Ya, acá está, por fin, ya. Sin ingreso. Pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, el número. Ya, perfecto. Ya. Por ejemplo, aquí estamos ingresando al aplicativo. Acá, estimación de ingresos. Unidad ejecutora tienen que poner. Siguiente. Entonces ahí ya pueden hacer la estimación, ¿no? Acá en el procesos. Estimación de ingresos. Ya está habilitado, ¿ve? Por ejemplo, aquí RO, donaciones y canon. Por ejemplo, aquí yo quiero acá. Ya. En aquí yo quiero registrar, por ejemplo. Me voy a registrar. Y ahí puedo registrar, ¿no? Mi proyección que yo tengo, ¿no? Para el 2027, 28 y 29. Ahí están todas mis genéricas de ingreso, ¿no? Y ahí veo base legal que autoriza la autorización, o sea, hay una base legal y el tema del uso específico, ¿no? En caso de considerar que tiene base legal que define el uso específico, lo seleccionan acá, ¿no? Lo seleccionan. En el caso del base legal que autoriza la recaudación, en este caso casi la mayoría es el tema del TUPE y TUSNE, ¿no? Lo estoy desactivando porque no existe una base legal que define el uso específico en esas específicas de gasto. Esta es la etapa de la estimación de ingresos. Acá lo que van a hacer es registrar su proyección, ¿no? Acá no hay un límite, el límite ya es de acuerdo a su proyección de ingresos, ¿no? El límite ya es en la asignación presupuestaria multianual. Y eso lo tienen que registrar y al final cerrar, ¿no? Cerrar el proceso que es acá. Y con eso ya la sectorista, en este caso ya está cerrado la estimación del ingreso. Cerrar el proceso y con eso se cierra el proceso, ¿no? Eso sería principalmente. ¿Hay alguna pregunta adicional? O si no, ya estuviéramos culminando con el día de hoy y ya mañana continuamos. No hay, ¿verdad? ¿Ninguna pregunta? No, profesor. Ya. Perfecto, entonces con eso estuviéramos culminando hoy día la etapa de programación multianual presupuestaria y el día de mañana estamos continuando con el tema de la formulación presupuestaria. Hasta mañana. Perfecto. Buenas noches. Hasta mañana, profesor. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. En la-